Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez, te doy la bienvenida a Reflexión Pastoral. Hoy quiero hablarte acerca del llamado que Dios le hace a la raza humana de tener comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, hay una urgencia hoy en el reino, la agenda del reino de Dios. ¿Cuál es? Acercar a toda la raza humana a tener comunión con Jesús. Quiero hablarte de esto y rápidamente vámonos al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9. Vamos a ver cómo Pablo hace esta gran afirmación acerca del llamado de Dios a comunión con Jesús. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Históricamente, Dios ha buscado desde el momento de la creación del hombre. Dios ha pensado en tener un vínculo relacional con Él. Cuando hablamos de comunión, estamos hablando de coinonía, de unidad, de interacción, de un vínculo de amistad. Y precisamente ese es el llamado que Dios hace a toda la raza humana. Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, hembras y varones de toda raza, lengua y nación. Dios hoy los está llamando a tener comunión con su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reitero que históricamente Dios ha tenido la intención de tener un vínculo relacional con la humanidad. De hecho, creó al hombre a su imagen y semejanza, con su misma naturaleza, con su carácter, con la finalidad de tener un vínculo, un igual con quien comunicarse, con quien relacionarse, con quien disfrutar, con quien compartir. Sin embargo, aunque esa fue la experiencia cotidiana en el Edén, lastimosamente el pecado lastimó este vínculo relacional de Dios con la humanidad. El pecado entonces separa al hombre y a la mujer del vínculo relacional con Dios, y ahora separados ya no hay la misma relación, el mismo vínculo, no hay el mismo acercamiento. Y esto se debe a la misma naturaleza de Dios. El hombre, cuando peca, cambia, altera su estado original de creación. Dios es santo, habita en santidad, habita en luz. El hombre sometido a delitos y pecados, pues está en tinieblas, está en oscuridad. Y esto impide que el hombre pueda tener una comunión nuevamente con Dios. Dios históricamente se ha revelado al hombre a través de tres personas: Dios el Padre Creador, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y vamos a ver esta dinámica, esta expectativa, este llamado que Dios le hace al hombre de tener comunión con Jesús. Se lo hace para tener comunión con un miembro de la deidad. Dios, Jesús, es Dios. Jesús es Dios. Por tanto, la naturaleza de Dios, vamos a ver cómo también el mismo Juan explica acerca de la naturaleza de Dios y de la persona de Jesús, que entendida la naturaleza podemos entonces comprender e identificar cuál sería la manera de poder responder al llamado de Dios de tener comunión con su Hijo Jesucristo. Vamos a buscar en el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que tengáis para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él
y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Retomemos entonces, frente a nuestra emergente necesidad de responder al llamado de Dios a tener comunión con su Hijo amado Jesucristo, veamos cuál es la naturaleza de Jesucristo y cómo es posible que nosotros, viviendo en tinieblas, viviendo en pecado, estando separados de Dios, podamos volver a tener un vínculo relacional con Jesús. Reitero, Dios siempre se ha revelado a la raza humana a través de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El pasaje bíblico nos da claramente una indicación de que la naturaleza de Dios es santidad. Él habita en santidad, no hay tinieblas en él y las tinieblas, o sea, el pecado, nos convierte en personas que andamos en tinieblas. Así que no hay forma de que Dios pueda y nosotros tengamos una comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo en una condición de pecado. Por eso, aunque Dios nos llama a tener comunión con Jesús, también en la misma persona de Jesús nos ofrece una solución, una herramienta para que esa comunión se pueda dar. ¿Y cuál es la herramienta? Jesucristo fue entregado en la cruz del Calvario, derramó allí su vida, derramó allí su sangre, para que a través de su sangre nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados una vez estén confesados y arrepentidos, por supuesto, el perdón de nuestros pecados y la limpieza. Eso nos da la oportunidad de retomar entonces la condición de santos, la condición de irreprensibles delante de Dios. Eso nos da la oportunidad de abandonar las tinieblas y la oscuridad del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús nos llama de las tinieblas a su luz, de las tinieblas a su luz, para tener comunión con Dios. No importa a través de cuáles de las personas de Dios, comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo, es necesario atravesar por Jesús, venir a Jesús. Es necesario que Jesús opere en nosotros la limpieza, el perdón de nuestros pecados. Y esto es posible a través de su sangre derramada en la cruz. ¿Cuál es la clave entonces? ¿Cómo nosotros podemos iniciar? Ahí está. El apóstol Juan lo dice claramente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿cuál es la manera a través de la cual nosotros podemos tener comunión con Jesucristo? Vamos a dar una serie de pasos. Quiero aclarar que una forma, una característica de la comunión con Jesús es la devoción. Y muchas personas, muchos religiosos, muchas personas que están en la fe entienden que estando en una dinámica de devoción ya tienen comunión con Jesús.
Y no es así. Cuando hablamos de una dinámica de devoción, estamos diciendo que oramos, que leemos la Biblia, que vamos a algún tipo de servicio de fe, que cantamos, que adoramos, que alabamos. Eso no necesariamente nos da a nosotros la certeza de que tenemos comunión con Jesús a pesar de que hagamos eso. Vuelvo y reitero. La devoción es parte de la cultura que se vive en una relación de comunión. Es parte, pero no lo es todo. Para tener comunión con Jesús hay pasos que hay que dar. Vuelvo y digo, es bueno y válido tener devoción con Jesús. Una relación de amistad, una relación de compañía con Jesús, una relación que involucre adoración, oración, alabanza, reconocimiento de su nombre. Eso es parte de una dinámica de devoción en el marco de la comunión. Pero tener comunión con Jesús tiene unas implicaciones que van más allá de cantar, de orar, de ir regularmente al culto o de leer la palabra. Y quiero que lo veamos aquí. Lo primero es que no hay posibilidad, reitero, de tener una comunión con Jesús, que es un miembro de la deidad adorable, santa, si no es pasando a través del mismo Jesús, si no es viniendo a Jesús y permitiendo que Él opere perdón de nuestros pecados y limpieza de nuestros pecados. Para eso, primero tenemos que reconocer nuestra condición, reconocer que hemos fallado a Dios, que hemos quebrantado mandamientos, que somos pecadores, confesar delante de Dios, delante del Señor nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Automáticamente Jesús entra al escenario a cambiar la atmósfera, a cambiar las cosas. Jesús viene, derrama su sangre sobre nosotros, nos perdona, nos limpia y automáticamente nos reengancha, nos reconecta con el vínculo con Dios. Dice la palabra, el Padre estaba en Jesús reconciliando al mundo con Él. Así es. Importancia de tener una comunión con Jesús es el vínculo a través del cual podemos tener armonía, comunión, unidad con Dios. Ahora, ¿qué es tener una comunión con Jesús? Lo primero es tener esa condición de perdonado, de limpio y de salvo a través de la confesión y el arrepentimiento de nuestros pecados y la operación que hace Jesús, ¿verdad? Trayéndonos de las tinieblas a la luz para poder estar en igual condición con Dios de pureza, de santidad, porque Dios no comulga con el pecado, no comulga con la oscuridad, porque Él es luz, Él es santidad, Él habita en luz. Una vez agotamos ese paso, entonces Pablo también nos enseña que hay que permanecer en esa condición. Si Jesús nos limpia de pecados, nos perdona y nos hace libre de la cultura del pecado, de la esclavitud del pecado, de las obras del pecado, el siguiente paso para tener comunión con Jesús es permanecer libres en la libertad con la que Él nos hizo libres y no volvernos a atar otra vez al yugo de esclavitud practicando cualquier tipo de pecado. Así que comunión con Jesús, después de haber pasado por la confesión de pecado, el perdón de nuestros pecados y la limpieza, segundo paso, permanecer en esa condición de libres del pecado. No volver otra vez al yugo de esclavitud. Wow, eso es posible. Eso no es fácil, pero es posible. Es posible porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, por supuesto, la naturaleza heredada, la cultura del pecado que hemos aprendido, cuesta desaprenderla. Pero a través del siguiente paso y con la guianza del Espíritu Santo es posible mantenerse sin pecar. Y por nadie, Dios nunca va a requerirnos algo
que Él no haya probado que un hombre puede hacer en la tierra. La razón por la que Jesucristo fue encarnado como un hombre natural sujeto a pasiones y debilidades era precisamente eso, para darnos a nosotros la oportunidad de ver que un hombre con capacidad de pecar por amor y obediencia al Padre fue capaz de no hacerlo. Así que es posible no vivir bajo el pecado. Es posible no vivir otra vez en el vínculo de esclavitud, sino en un vínculo de libertad, como Cristo nos hizo libre. Él mismo demostró que es posible. Por lo tanto, Él mismo nos da a nosotros la capacidad de hacer eso posible. Y una de las herramientas que Él nos entrega, que también denota que hay comunión con Jesús, es a través de permanecer en la obediencia a su consejo, a su mandato. O yo no puedo decir que tengo comunión con Jesús, pero quebranto sus mandamientos. Uno de los vínculos más perfectos para denotar la comunión con Jesús es el amor. No hay forma de tener comunión con Jesús si no hay amor. ¿Saben por qué? Porque el amor es el que hace sacrificios. Así es. Y Jesús lo dejó muy claro cuando dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Así que si nosotros decimos que tenemos comunión con Jesús, necesitamos permanecer en unidad, en obediencia, cimentados a su consejo, a la palabra, obedecer la palabra. Si me amas, guarda mis mandamientos. El llamado de Jesús no es a tener una relación sentimental con Él. I love you, Jesus. No es a tener una relación sentimental. Claro, por supuesto, cuando Jesús llega a una vida, los llena todo, todas las áreas del ser, emociones, sentimientos, relaciones, todas las áreas del ser son impactadas por la presencia preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y todas, Él las toca. Por lo tanto, en una relación de comunión con Jesús, hay ese aspecto del amor, de la ternura, del consuelo, del abrazo, del besito con Jesús. Vamos a decir esa parte romántica de la relación con nuestro Jesús, así como la vemos en una relación de pareja, ¿verdad? De intimidad de pareja. Sin embargo, no podemos ver solamente la comunión con Jesús desde esa perspectiva. Cuando Jesús plantea que para tener comunión con Él hay que tener amor, y cuando Él nos da la oportunidad de ver que ese amor no es un amor romántico, sentimental, sino que es un amor práctico, que se traduce en obediencia a su palabra, entonces estamos diciendo que para tener comunión con Jesús hay que estar cimentados, aferrados a la obediencia a todos sus mandamientos. Finalmente, tener comunión con Jesús también sugiere, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tener comunión con Jesús implica permanecer imitando su conducta. Vivir para Él y permanecer imitando su conducta. No hay posibilidad de decir que tenemos una comunión con Jesús cuando estamos divorciados en actitudes, conductas y prácticas de su estilo de vida. Comunión con Jesús representa participar, imitar su estilo de vida. Pablo decía, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Así que voy a recapitular para cerrar. Dios nos llama a tener comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios es luz, Dios es santo, Jesús es Dios, Él es parte de la deidad, por lo tanto, Él es Dios y tiene las mismas características del Padre.
santo, puro, habita en luz y no comulga con las tinieblas, no comulga con el pecado. Para poder tener comunión con Jesús, vuelvo y reitero, tener comunión con Jesús no es cantar, orar, leer la palabra y asistir al culto. Tú puedes hacer todo eso y no tener comunión con Jesús. Eso de devoción es un indicador, es una experiencia que se vive después de tener comunión con Jesús. Así que para tener comunión con Jesús, primero necesitamos haber estado en una condición de libres del pecado, mantener esa condición de libres de pecado, primero a través de la confesión y el arrepentimiento de nuestros pecados. Jesús opera libertad, sanidad y perdón y limpieza y nos hace habitar en una condición de santidad. Mantener comunión con Jesús, tener comunión con Jesús nos obliga a nosotros abandonar la vida de pecado que teníamos, ¿verdad? Primero, la comunión con Jesús se logra a través del arrepentimiento, ¿verdad? De la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento. Jesús opera sanidad y libertad y nos limpia del pecado y nos perdona. Luego, el segundo paso es permanecer libres en esa libertad que Jesús nos hizo. No estar otra vez sujeto al pecado, otra vez esclavizado en el pecado. La tercera parte tiene que ver con la obediencia a su palabra. Si nosotros estamos en Jesús, tenemos que estar en acuerdo con sus principios, con sus mandatos, con sus preceptos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Para tener comunión con Jesús tiene que haber amor en esta relación, en esta dinámica. Y la forma en que Dios expresa el amor hacia Él o se expresa el amor hacia Dios, hacia la persona de Jesús, es a través de la obediencia a su palabra. Y finalmente, el último punto es mantener nuestro estilo de vida a la imagen del estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Si hay comunión con Jesús, imitamos su conducta, sus reacciones. En cada situación que nosotros enfrentamos en la vida cotidiana, nos preguntamos cómo actuaría Jesús en este caso. Y por la palabra, actuamos como Él actuó, andamos como Él anduvo. Mantenemos esa cultura de imitación, no del hombre, no de un pastor, no de un líder religioso, no de un salmista, no de una figura pública. No, hoy día hay muchos modelos de imitación, pero el modelo de imitación correcto es Jesucristo. Así que hoy el llamado de Dios para ti es a que tengas comunión con Jesús. Y ya sabemos, no basta cantar, orar e ir a la iglesia. No, la comunión es permanecer en Jesús, como es Jesús, obedeciendo su palabra, manteniéndonos libres del pecado, cimentados en su palabra y imitando su conducta. Así que no hay otra opción para tener comunión con Jesús si no es viniendo al mismo Jesús y dándonos la oportunidad de que Él opere todas estas cosas en nosotros. No es posible que un hombre mantenga comunión con Jesús sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso no es posible, no es posible. Porque el Espíritu Santo nos da la capacidad, la intención, el deseo, pero también la capacidad para obedecer, la capacidad para renunciar al pecado, la capacidad para resistir las tentaciones. Nos da el Espíritu Santo la capacidad de recordar el pensamiento, el mandamiento bíblico, de recordar la enseñanza de Jesús e incorporarla en nuestro estilo de vida. El Espíritu Santo también nos ayuda, por eso es importante la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida.
para poder hacer posible la comunión con Jesús. El Espíritu Santo nos da poder, amor y dominio propio. Elementos fundamentales para sostener una relación con Jesús, porque a través de eso nosotros podemos lograr mantener una actitud de victoria frente al pecado y al maligno y a todas las ofertas que se nos presentan para abandonar nuestro vínculo relacional con Jesús. Yo sé que tú estás listo para iniciar esto. Eres cristiano, perteneces a una congregación, has estado buscando a Dios por muchos años, pero a raíz de lo que hemos conversado, aún te das cuenta que todos estos años has estado viviendo una bonita devoción con Jesús, pero no necesariamente estás viviendo una comunión con Jesús. Y yo quiero decirles esto, muchas veces hemos estado en ese punto. Hemos estado adorando, exaltando al Señor, diezmando, ofrendando, haciendo todos los rituales que se hacen en los grupos de fe, pero quebrantamos mandamientos. Pero tenemos rencores en nuestros corazones, pero quizás hay mentiras, quizás hay una relación de pareja que no es íntegra, o no somos íntegros y justos con nuestros prójimos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo. Así que es posible tener devoción, pero si no hay integridad, si no hay sanidad en el corazón, si no hay una obediencia a la palabra, no es comunión. Es simplemente un ritual de devoción. Y el llamado de Dios es a que los hombres pasen de esa dinámica de devoción que puede convertirse muchas veces en religiosidad y pasen a tener una comunión con Jesús. Teniendo comunión con Jesús, garantizamos, número 1, nuestra vida eterna. Número 2, tener una vida plena y abundante, aquí y ahora y por la eternidad. Teniendo comunión con Jesús es que podemos ser victoriosos contra el pecado y el maligno y todas las acechanzas que Él dispara contra todo el que ha dado un paso para seguir a Jesús como Señor y Salvador. Teniendo comunión con Jesucristo, garantizamos permanecer en la carrera y en la meta y llegar hasta la meta final, que es nuestra eternidad. Así que Dios te bendiga. Yo quiero orar por ti en esta hora para que tú inicies ese camino de comunión con Jesucristo. Ora conmigo detrás de mí, pronuncia estas palabras. Padre, gracias porque tú eres fiel y me has llamado a comunión con Jesucristo. Gracias porque siempre te ha placido llamarme, invitarme a tener un vínculo relacional contigo. Gracias porque a través de Jesús ofreces todas las oportunidades para yo llegar a ese estado deseado. Hoy confieso mis pecados, me arrepiento de todos los pecados que he cometido, aún de los que pudiera no recordar. Y te pido que me limpies, Jesucristo, con tu sangre, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que hoy por hoy tú tomes el control de mi espíritu, alma, cuerpo, mente y corazón y me hagas libre de la esclavitud del pecado y me hagas obediente a la palabra. Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, como mi estándar y modelo de vida, como el dueño de mi vida. Amado Espíritu, te recibo como mi guía, como mi consolador, como mi educador y formador. Ayúdame a desaprender el pecado. Ayúdame a vencer las tentaciones. Ayúdame a permanecer unido a Jesucristo a través de su palabra. Gracias. Amén. Yo sé que hiciste esta oración con fe. Yo sé que la hiciste con fe. Así que yo te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo.
Y te llamo a permanecer en ese vínculo precioso con el amado Jesús. Cuando tienes una novia, un novio, un esposo, una esposa, o tienes una relación de amistad que valoras, haces todo lo posible por mantenerla. La amistad, la comunión con Jesús tiene más alto valor y beneficio para tu vida que cualquier otra forma de relación. Hoy, en el nombre de Jesús, yo pido que tú seas altamente bendecido por Dios para que esta relación y este vínculo que hoy comienza nunca se rompa. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima reflexión pastoral. Un abrazo.